¿sí? ¿Está bien? Bueno, eso sería como el primero de los paradigmas sería el siglo XV, vendría en paralelo con lo que es el Renacimiento en Europa. ¿Está bien? Entonces, Perfecto. bueno, acá podemos hablar de que esto del choque de culturas tiene un instrumento legal, normativo, que son las leyes de Indias. ¿Está bien? Que es genial, porque las leyes de Indias las hacen los españoles en España para regular todas las actividades que se van a hacer en América. ¿No? Básicamente, ¿qué son las leyes de Indias? Son un instrumento de dominación cultural. ¿Sí? Esos son las leyes de Indias. Y, o sea, impone una cultura con diferentes estrategias, ¿no? Por un lado tenemos la estrategia militar, que es directamente la ocupación y se llana de los ejércitos que van ocupando territorios e incluso ocupando ciudades, ¿no? Como Tenochtitlán, que era el gran centro en ese momento de lo que era la cultura mesoamericana en el centro del Imperio Azteca. Mm. Después tenemos la imposición religiosa, ¿no? Que es el catolicismo, que es el cristianismo, ¿sí? Y bueno, y todas las imposiciones culturales que trae aparejado todo eso. Por ejemplo, el tema del idioma, ¿no? El tema del idioma y junto con eso el tema de la arquitectura. La arquitectura es un poco una muestra de esa imposición europea sobre las lógicas culturales americanas. Entonces acá ya tenemos un concepto por el cual podemos empezar a ver por dónde se inicia la cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, Y ahí lo Hola. recuperamos. Uf. Ángel, ¿cómo andás? Ay, perdón. Está corriendo. No pasa Opa. nada. Uy, creo Tranquilo, que no respira vuelvo a tranquilo. escuchar o no llego a ver al ¿Alguien César. me escucha a mí? Espera, salgo y vuelvo a entrar. ¿Vos sí? Bueno, hagamos una cosa. Yo cuelgo y ahí y me colgó, llamo. Oh. Bueno, yo lo voy a agregar a Ángel. Lo más probable es que no me escuche. Cuando él esté, yo cuelgo y agrega alguno. ¿Eh? ¿Escuchás ahora, Ahora Ángel? sí. Ahora sí, perfectamente. Ahí Ah, bueno. estamos todos ahora. Ángel, ¿lo escuchás? Sí, perfecto. Mil disculpas, la verdad. No pasa nada, no pasa nada. Son estas jugarretas que hace el WhatsApp, que yo ya no escapa de mi dominio el tema de la Sí, tecnología. no, Bueno, me imagino. estábamos hablando, Ángelo, yo le mandé hace un ratito un esquema de armado de una lámina que en realidad nada que ver el tema. Nada que ver, no, es parecido, pero no es exactamente lo que ustedes querían hacer. ¿Sí? Es esa última hojita que le mandé. Y lo que estábamos repasando un poco el tema de los paradigmas. O sea, ustedes para organizar la lámina necesitan definir conceptos globalizadores, generales, de por qué se está creando una nueva arquitectura en América. ¿Sí? Ujú. Después habrá que pensar bien el título de esto, porque ustedes me hablan de la nueva arquitectura del nuevo mundo, que yo le decía a los chicos, bueno, guarda con esto de hablar de nuevo mundo en la cátedra de Eurostidi, porque políticamente es incorrecto en ese lugar. ¿Sí? Nuevo Claro. mundo en realidad no era necesariamente un nuevo mundo, era un nuevo mundo para los europeos en todo caso. ¿Sí? Pero bueno, nosotros tenemos que empezar a definir, así como en cada siglo vamos definiendo, no sé, cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, con el urbanismo, definir un concepto que nos explique o que nos sirva para explicar por qué se crea una nueva arquitectura en América. ¿Sí? Y arrancamos con esta idea del choque de culturas en el siglo XV. ¿Sí? Alineado con lo que sería el Renacimiento en la primera parte de la lámina, nosotros vamos a hablar de la idea del choque de culturas. ¿Está bien? Choque de culturas que se corresponde a nivel contextual con lo que tiene que ver, lo decíamos, hablábamos recién, con lo que es la empresa del descubrimiento de América, ¿no? Este tema de este montaje de una empresa que básicamente lo que hace es sacar recursos de América para llevarlos a España, a Europa, ¿sí? Y un instrumento de control de todo esto, que es un instrumento de imposición cultural, es un instrumento legal, normativo, que son las leyes de Indias, ¿no? Las leyes de Indias es como lo que legitima que los españoles pudieran venir a caerse cualquiera, digamos, básicamente. Va, no es que hacían cualquiera, hacían lo que ellos habían decidido que iban a hacer, sin consultar a los que estábamos acá, ¿no? Esa es un poco la lógica de la ley de India. Y esto es un instrumento de dominación cultural que se impone como en diversos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista militar, con las ocupaciones militares, desde el punto de vista religioso, con la imposición del cristianismo,
desde el punto de vista cultural, por ejemplo, con lo que es el idioma, por ejemplo, con lo que es la misma arquitectura. Venir acá y hacer arquitectura cristiana europea es una imposición cultural. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros después cuando veamos América lo vamos a como pasar limpio un poquito más todo esto. Hablamos del tema, de esto podemos hablar del tema de las nuevas relaciones de poder, ¿no? Esto de los centros y periferias, ¿sí? Esto de que, por ejemplo, Cusco, en el imperio Inca, era el centro, digamos, del poder de la región, Tenochtitlán era el centro del poder del imperio azteca, pero se vuelven periferias de un nuevo centro que pasa a estar por España, ¿no? Desde el punto de vista del poder militar, digamos, hablando, ¿no? Vamos a ver que esto lo vamos a ver cuando veamos América, que los españoles tienen esta política de defender poblando. No, en realidad algo mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las leyes de la ciudad, las leyes de India? De por qué no las hacían redondas las ciudades ideales acá. Sí. Porque tenían esta lógica casi que tenían los romanos de los campamentos militares, que todo se eje y armar el pueblo y a defender, ¿no? Entonces tienen esa política, digamos, militar, ¿no? De ocupación del territorio. Y esto sería como para empezar a desarrollar toda la primera parte. ¿Sí? Con esto vamos a poder hablar un poco del siglo XV y del siglo XVI. ¿Sí? Ya en el siglo XVII vamos a tener la influencia jesuita. Esto habría que ver bien qué nombre le ponemos y cuando veamos América, insisto, les va a quedar como más claro. Pero ¿se acuerdan que nosotros en la clase pasada hablamos de la contrarreforma y de este ascenso o revalorización, digamos, que tienen las órdenes más ligadas a las misiones? ¿No? Los que vivían de una forma más austera. Bueno, los jesuitas son eso precisamente. Y los jesuitas, como fruto de la contrarreforma, cuando vienen a misionar a América, traen algunas ideas, como por ejemplo el barroco como lenguaje. ¿Sí? Entonces ahí podemos hablar de esta arquitectura que involucra un elemento de allá y un elemento de acá. El elemento de allá es el barroco, el elemento de acá es cómo se hace el barroco. ¿Sí? Acá hay ejemplos hay como 3 barrocos que son súper representativos. En el curso yo doy 2, pero estaría bueno, ya que tenemos un representante acá de Perú, que incorporemos el barroco de Lima, el barroco peruano. Sería genial. Sí, no hay problema. Siempre vamos a tener como estas ideas, estos lineamientos. Vieron que hablamos de estos temas de la arquitectura barroca, el tema de la escala, el tema del movimiento, el tema de la luz, bueno, van a estar, pero van a estar acá, en este continente, hechos por personas de acá muchas veces. Y eso da como resultado una arquitectura distinta. Creo que hablamos alguna vez, por ejemplo, el caso de las estípites, que eran las columnas que tenían formas de mujer, ¿no? Formas humanas. Que decíamos, bueno, claro, las hacían los griegos y las hacían como parecían las estatuas griegas. Cuando las hacían acá, los del barroco, el barroco se llama popular en México, y las hacían como le gustaba a los mexicanos, en realidad. Era un canon de belleza distinto. ¿Sí? Las hacían como las mujeres que les gustaban a ellos, más peticitas y con más carne, digamos. ¿No? ¿Se entiende? Entonces los cánones de belleza o los conceptos de belleza se van como contaminando, podríamos decir. Pero bueno, son los frutos de esta nueva arquitectura que mezclan componentes de allá y componentes de acá. Los jesuitas van a traer 3 programas, y esto, insisto, lo vamos a ver cuando veamos América de acá 2 clases, que son las estancias de producción, las manzanas de las luces, que alguna vez capaz escucharon hablar de las manzanas de las luces, que eran edificios que eran como complejos, en realidad, que tenían generalmente una iglesia, pero también un monasterio y un colegio, ¿sí? Y esto se puede fundar porque generalmente las familias de la alta sociedad, en las grandes ciudades, le donaban terrenos a los jesuitas para que construyeran esto, porque de paso mandaban a su hijo a la escuela. Es como que se aseguraban una educación de cierta calidad. Manzana de las Luces hay en Córdoba, hay en Buenos Aires, hay en varios lugares. Y después estaban las misiones, que las misiones son muy importantes porque en las misiones se genera un modelo urbano alternativo a lo que eran las leyes de Indias. Porque en las misiones, los misioneros, los jesuitas misioneros, vivían en comunidad con los aborígenes de acá. ¿Sí? O sea, vieron que nosotros hablamos esto de la imposición cultural, la imposición religiosa. Bueno, en realidad en las misiones se vivía de otra forma. Los misioneros, medio que en teoría les dejaban hasta hablar un poco en su idioma, los guaraníes, que era donde ellos
Las misiones se instalan en lo que en ese momento era la República Guaranítica del Paraguay, que vendría a ser, imagínense hoy, Misiones, un poco Corrientes, un poco Paraguay, un poco de Chaco, ¿no? Formosa, esa zona. Y ahí se desarrollaban las misiones. Entonces, por eso, por ejemplo, se ha conservado el idioma guaraní también, porque se permitía hablar en ese idioma, ¿sí? Y vivían en comunidad y bueno, y tenían otra forma de llegar a la gente de acá. No es que imponían, sino que trataban de convencer de otra manera. Y bueno, y esto duró un tiempo, porque después cuando se enteraron, se enteraron en Europa lo que estaban haciendo acá, los mandaron a llamar y los colgaron a todos. Y no funcionó la cosa. Fue una linda experiencia, pero no funcionó. Entonces, bueno, con esto de las misiones podemos ir hablando también de la parte urbana, ¿sí? De las leyes de India por un lado y el contraste que genera con las misiones jesuíticas. Son dos modelos urbanos distintos. Más chicas las misiones no eran ciudades, eran comunidades autosustentables un poco más chicas, pero era otra forma urbana, ¿sí? Y después de acá vamos a hablar ya del barroco americano en el siglo XVIII. En el siglo XVIII nos metemos de lleno en el barroco americano, insisto, en el curso vemos México y Brasil, pero vamos a buscar bibliografía, les voy a pasar para que investiguemos bien sobre Perú. Sí, vamos a aprovechar, vamos a desarrollar eso también. ¿Eh? Y luego ya en el siglo XIX nos vamos a meter más, vamos a venir más para este lado, más para el Río de la Plata, y vamos a hablar un poco de cómo funcionan las ideas europeas con respecto del higienismo, por ejemplo, lo que es el urbanismo, con respecto de las posturas de resolución del lenguaje ya influenciados por las revoluciones industriales, esto de los historicismos, los eclecticismos, cómo funcionaban comparados con el Art Nouveau, por ejemplo. ¿Sí? Ya nos vamos a meter en algo un poco más de acá. Y todo esto, digamos, en el contexto de lo que en Argentina se llama la generación del 80, ¿eh? Que era una élite gobernante que estaba como muy, muy alineada con las ideas, filosóficas de la Europa del momento, que era básicamente el positivismo, ¿sí? También lo vamos a ver, no se preocupen. Y por último, el último dato es que a partir de los movimientos emancipatorios, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XIX, en América, lo que va a suceder en Argentina es que, bueno, acá sucedió lo mismo que en todos lados, ¿no? Las burguesías locales vieron la posibilidad de sacarse encima a España, sí, que estaba debilitada y que encima Napoleón medio que estaba invadiendo y qué sé yo, sacarse encima de España para poder hacer negocios con Inglaterra. Esa es un poco básicamente la motivación principal que había, ¿no? Siempre festejamos estos días como si fueran días patrios, pero a veces no reflexionamos acerca de los contextos de estas cosas, cómo se motorizan estas cosas. Y lo que sucede a nivel cultural es que las nuevas formas de gobierno que se van a generar de ahí en adelante van a precisamente cortar todo lazo cultural con España, porque España era lo que venía dominando el territorio, entonces está mal visto, y van a empezar a enfocarse y a tener como referencia, como si fuera un faro cultural, a Francia. El faro cultural, digamos, y el faro tecnológico va a ser Inglaterra. ¿Eh? Qué raro mirando para allá, ¿no? Siempre mirando para allá, nunca mirando para acá. ¿Eh? Bueno, eso es un poco un paseo por cómo creo que se podría ir armando el tema del mapa conceptual. ¿Eh? Tenemos que ir pensando grandes títulos, grandes pelotas, grandes conceptos para definir en cada momento y a partir de ahí empezar a tejer la red de relaciones para contarlo. ¿Eh? ¿Está bien? Esto de los títulos, Lucas es muy bueno haciendo esos títulos. Sí, sí, sí. El que se encarga normalmente de hacer estos títulos grandes y ya me encargo un poco de desarrollarlos. Bueno, algo hablamos ayer de eso. Algo me había dicho ayer, algo hablamos ayer. Bueno, sí, las casas en el aire, está bueno. Son un grupo que está, no sé cuánto hace que estudian juntos, pero están prolijos, están armados. Hace 6 años. 6 años hacen cosas juntos. Sí, sí. Desde primero, desde que nos conocimos casi en el curso de ingreso. Ajá. ¿Y todas las materias han cursado juntos? La mayoría. Si no, casi, sí, si no, pegan el palo, digamos. ¿Y las historias las hicieron siempre juntos? Sí, sí. También. ¿Y siempre con Grostidi? Sí. ¿Historia 3 también? Sí. ¿Y con quién cursaron Historia 2 y en Historia 3, se acuerdan?
Historia 2 Historia con 3 con Paola Martín. Ah, Paola Castañoso, sí. y Martín Carranza, el de Historia 3. Bárbaro. ¿Y en Historia 3 qué laburaron? Vivienda colectiva, Estado y arquitectura. Eh, la última lámina no me acuerdo de qué le hicimos. la última lámina fue posmodernidad, Sí. que te acuerdas que hicimos la lámina tipo afiche posmodernista. Ajá. O sea, es que lo que pasa es, lo hacíamos el afiche como todo posmoderno, pero bueno, a veces nos faltaba un poco desarrollar algunas cosas porque estábamos ahí Sí. medio. Pero todo el branding estaba bueno, ¿no? Y Está después bueno, lo moderno lo hacíamos un poco a blanco y negro, porque en ese momento, pues, o el tema. Estaba interesante esas láminas. El tema, Este, el problema con historia en Gorostidi es que después resulta un poco diferente lo que es el examen de lo que es el ejercicio de la cursada. Porque, viste, como lo ven medio parcializado, y después en el examen es todo. Claro. claro. Entonces, ahí como darle unidad a eso se complica. No es mala, mira, me hiciste acordar yo hace no tantos años, insisto, no soy tanto más grande que ustedes. Me acuerdo una vuelta que fui a la facultad, estaban rindiendo historia y habían armado unas láminas unos pibes y habían hecho una especie de, como si fuera un cajoncito de verdura, ¿vieron? De la verdulería, y le habían pegado las láminas toda la vuelta. Entonces ellos iban dando vuelta al cajón y iban contando la cara esa en la que estaban trabajando. Digo, pensando en esto, de que, por ejemplo, si hacen afiches, tranquilamente podrían hacer afiches, habría que darle una forma, ¿no? Sí, Pero, sí. pero diferentes afiches con diferentes temas, qué sé yo. No está mal, no es malo. Sí, Esas cosas hay que defenderlas, ese es el problema, ¿no? Después hay que sí. defenderlas. Es que pasaba que nosotros sí teníamos ahí, o sea, tenemos por ahí un montón de ideas, pero no sabíamos de cuál agarrar o cuál decir, bueno, con esta es sólida. Teníamos varias, pero como que no sabíamos, digamos, para dónde encarar de alguna Sí. manera y que sea consistente, ¿no? Como para decir, bueno, por ahí Esos vamos. son los problemas de las cursadas, chicos, no se preocupen. Las cursadas se hacen como se pueden y los exámenes ni hablar. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar un poquito hablando del contexto del siglo XVIII. ¿Sí? Vamos a involucrar un poquito del siglo XVIII y un cachitín siglo XIX. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las revoluciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les contaba esto que el profesor Aliata dice en la primera charla, en la charla de presentación del curso de Historia 3, que él hace un esquema que son como dos pelotitas primero, ¿no? Estas que decíamos de Renacimiento y Barroco con el manierismo, y después marca un corte. El primer bloque es Renacimiento, manierismo, Barroco. El segundo bloque es siglo XVIII y siglo XIX. Ese corte son una serie de revoluciones que van a transformar un poco las lógicas de la sociedad, ¿sí? Por un lado vamos a tener primero, a mitad del siglo XVIII, lo que se conoce como la revolución industrial, ¿sí? Que precisamente es un proceso que modifica las relaciones del proceso productivo de las manufacturas, ¿sí? Se empieza a utilizar la máquina, ¿eh? Esto surge en Inglaterra. En un principio surge con lo que es los combustibles que tienen que ver con calentar agua con el carbón, ¿no? Hacer hervir agua para generar movimiento. Habrán visto en las películas las locomotoras esas que le van echando carbón, ¿no? Y eso hace mover la máquina. Bueno, tiene que ver con ese tipo de combustibles. Y esto está aparejado con una cuestión contextual que la vamos a repasar cuando veamos América, pero se las anticipo. Cuando se produce el descubrimiento de América o el choque de culturas en 1492, bueno, en 1494 se firmó un tratado, se llamaba el Tratado de Tordesillas, ¿sí? Que lo firman entre las dos grandes potencias marítimas de ese momento, que eran Portugal y España, ¿sí? Este Tratado de Tordesillas lo que hacía era de alguna forma dividir los territorios del Nuevo Mundo entre las dos potencias, haciendo una especie de línea, ¿no? Como si fuera un paralelo, no, un meridiano vertical, y dividían de acá, para acá, para España, de acá para allá, para Portugal. Es una lógica bastante salomónica. Y esa línea pasaba imaginariamente por lo que hoy es Brasil. Entonces, por eso Portugal ocupó Brasil, ¿sí? Era de Brasil y las costas, por ejemplo, africanas. Y todo el resto le quedó para España. En ese momento no se sabía qué tan grande era América.
Entonces, bueno, en la repartija salió beneficiada España. Este tratado de Tordesillas, que estaba legitimado de alguna manera por la Iglesia, pues está rubricado por el Papa, ¿sí? Es decir, que tenía esa validez legal para los europeos, obviamente. Establecía una especie de exclusividad de comerciar en los puertos de las colonias con las potencias que lo dominaban. Es decir, los puertos portugueses en Brasil solamente podían comerciar con los portugueses. Los puertos españoles en América solamente podían comerciar con los españoles. ¿Está bien? ¿Quién se estaba quedando afuera de esta repartida? De esta repartición. Francia, de todas maneras. ¿Los ingleses? Inglaterra. ¿Eh? Los ingleses. Inglaterra. Inglaterra históricamente tuvo una flota naval muy, muy poderosa. De hecho, durante mucho tiempo, de manera institucional, se dedicó a la piratería. ¿Habrán escuchado alguna vez la expresión el robo para la corona? Era una especie de autorización legal que tenían los piratas para afanar a los galeones que iban del Caribe, sería a España, ¿sí? Iban y venían. Cuando iban cargados, los piratas los afanaban. O sea, no puedo comer, listo, quédate tranquilo que yo voy a conseguir oro igual. Esa era una de las cosas a las que se habían dedicado los ingleses. Y la otra era el contrabando. Ustedes imagínense defender toda la frontera marítima de América, todas esas islas que hay en el Caribe, por ejemplo. Era un colador eso, no había forma de controlarlo. Entonces existía el contrabando y los ingleses se habían dedicado a eso. Eso más o menos venía pasando hasta la época de la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial sucede que este proceso genera una producción de manufacturas enorme. Sobraban productos. Había que vendérselos a alguien. ¿Sí? Es entonces que surge esta, digamos, una filosofía, ¿sí? Una línea de pensamiento, una ideología de doctrina económica que se llama el liberalismo. ¿Qué propone el liberalismo? Que es lo que es de autoría de un filósofo que se llama Adam Smith, ¿sí? Un filósofo inglés. El liberalismo lo que hacía era exaltar las libertades absolutas, digamos, ¿no? La libertad total. Eso es lo que propone el liberalismo. Entre ellas, la libertad de comerciar con quien vos quieras. Comerciar con quien tengas ganas. Que el mercado se regule solo por la ley de oferta y demanda, ¿no? Esas cosas propone el liberalismo, ¿sí? Y ligado al liberalismo tenemos un modo de producción que es el capitalismo. Nosotros vamos a tener en los primeros 3 siglos de Europa, que esto lo vamos a ver después, vamos a tener como modo de producción lo que se llama el mercantilismo, es decir, la riqueza se generaba a partir de la compra y venta de mercancía, ¿sí? Esto de los modos de producción es muy importante para armar la lámina, porque es un poco lo que la empieza a estructurar. En el primer bloque tenemos el mercantilismo, ¿sí? Los 3 primeros siglos. ¿Cómo generaban la burguesía la riqueza? A partir de la compra y venta de mercancía. Ahora hay otro modo de producción que se llama el capitalismo, ¿sí? Y el capitalismo funciona así. Hay alguien que es el capitalista, que es el dueño, por ejemplo, de la fábrica, de las máquinas, o el que pone el capital, el que pone la plata para hacer determinada producción, ¿sí? Vende esa producción y se queda con las ganancias. Y es necesario para hacer eso que haya alguien que ponga el lomo. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber alguien que sea el capitalista, pero alguien que sea el obrero. ¿Está bien? Es entonces que esta sociedad, esta nueva sociedad que se va a llamar la sociedad capitalista, lo que ocurre con la burguesía, vieron que nosotros hablamos de la burguesía siempre como de este relleno de sándwiches, ¿no? Que no eran ni aristócratas, ni esclavos, ni campesinos. Esa burguesía decanta en 2 clases sociales, que según Marx son clases sociales antagónicas y opuestas, que son otra vez la burguesía, que vendría a ser el capitalismo, o los capitalistas, y la clase obrera o el proletariado, que son los que laburan para que los otros sean ricos. ¿Se entiende? Es como que se decanta, ¿está bien? Esta clase obrera, esta clase burguesa, esta clase capitalista, va a ascender, porque se va a hacer rica, y va a ascender a fuerza de dinero. ¿Está bien?
socialmente va a ascender y se va a transformar en un actor político importantísimo, a punto tal, ¿sí?, de que, aprovechando un poco, por ejemplo, la ineficiencia, como habíamos visto en la clase pasada, esto que pasaba con el Estado francés, lo que pasaba con Luis XIV, entre las hambrunas que se generaban, la ineficiencia total de un tipo que mandaba a rellenar un campo para hacer un jardín, ¿no? Bueno, y el fogoneo de la burguesía, terminan un poco en lo que es la Revolución Francesa, casi a final del siglo XVIII. Esta Revolución Francesa tiene algunas consecuencias. Primero, el control de la monarquía. Nunca más la figura del rey con todos los poderes concentrados en una sola persona. Nunca más. Se lo controla, se le pone un parlamento. Y después aparece la idea de la división de poderes, que es en realidad la estructura de nuestro sistema republicano, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces fíjense cómo se empiezan a encadenar las cosas, ¿no? Estas transformaciones sociales vienen, por un lado, por la parte económica, pero también tienen que ver con la parte política. ¿Sí? Y también tenemos otro tipo de revolución que hay en esta época. No sé si llamarlo revolución, pero sí, podríamos, o cambios o transformaciones en cuanto a la manera de construir el conocimiento, una especie de revolución científica, que se va a basar precisamente en la razón. Nosotros veníamos de una forma de construir el conocimiento más bien a partir de las convenciones, ¿no? Donde se legitimaba incluso hasta por la iglesia algunas cosas. El rey era rey porque Dios así lo quería. Eso no tiene de científico poco y nada, ¿no? Entonces, bueno, hay una nueva forma de construir conocimiento que se va a basar en la ciencia, en la razón, ¿sí? Y se van a cuestionar precisamente todas estas convenciones y estos valores absolutos previos. Se va a empezar a cuestionar todo esto, ¿sí? Y va a surgir una corriente de pensamiento en Francia que se va a llamar la Ilustración, ¿sí? Que la Ilustración tiene mucha incidencia en la Revolución Francesa, ¿sí? Y de la Ilustración tenemos personajes que seguramente en la escuela secundaria les habrá tocado leer en algún momento, como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, ¿sí? Rousseau, que proponía este tema de la democracia, ¿no? Que la opinión de los hombres valga todo por igual, ¿sí? Voltaire, que hablaba de esto de la libertad, la posibilidad de ejercer socialmente la libertad política y religiosa, que nadie sea perseguido por cómo piensa, ¿sí? Y Montesquieu, que es un poco el autor de esta idea de la división de los poderes, que es la base del sistema republicano. Ese es un poco el contexto en general de las revoluciones. Ahora bien, tenemos otra cuestión que afecta más a la clase que viene que a la de hoy, pero ya lo vamos a ir teniendo en cuenta. Esta revolución industrial en Inglaterra, las ciudades industrializadas tuvieron un crecimiento demográfico enorme porque la gente venía del campo a la ciudad en busca de oportunidades, ¿sí? Se había generado un movimiento, mejor dicho, una tendencia social a la que llamaban algunos la liberación de los esclavos. ¿Qué quiere decir esto? En el campo resulta que en un momento dado, por una serie de cuestiones de producción agraria, de malas cosechas y no sé qué, era más caro que dejar libre a un esclavo que darle de comer. ¿Sí? Entonces se libera un montón de gente que va a la ciudad buscando oportunidades en este sistema capitalista y trabajo en estas industrias que no eran como las que conocemos ahora. Las condiciones laborales eran muy precarias, ¿sí? Las jornadas laborales eran interminables, no había condiciones laborales como las que conocemos ahora. Y esto generó un hacinamiento, ¿sí? Y un crecimiento demográfico muy grande en estas ciudades. La gente vivía amontonada. Y esto trajo un montón de problemas para una estructura urbana que era medieval, que eran las ciudades. ¿Se acuerdan que hablábamos de las ciudades, de la ciudad ideal? ¿Cómo intervenir en la ciudad ideal si eran ciudades que habían nacido en la Edad Media? Estas ciudades no estaban preparadas para tanta gente, ¿sí? Entonces trajo un colapso urbano, pero también un colapso sanitario y de higiene, con un montón de enfermedades, por ejemplo. Esto, en el siglo XIX, va a dar lugar a la aparición, por ejemplo, de los planteos urbanísticos que seguro que algunos conocen, como el París de Haussmann, o la ciudad jardín de Cerdá, de Howard, o el ensanche de Barcelona de Cerdá, ¿sí? Tratando de resolver este problema.
Y la segunda revolución industrial se va a dar a mitad del siglo XIX, ¿sí? Y en realidad se trata de una especie de profundización de la primera, porque lo que cambia la relación entre la primera y la segunda es el tipo de combustible que se usa. En la segunda revolución industrial se empiezan a utilizar combustibles fósiles, lo cual permite, por ejemplo, alcanzar el uso y las tecnologías de lo que tiene que ver con el gas o con la electricidad, porque había motores que podían generar electricidad porque se podía conseguir gas. Y esto a nivel ciudad también trajo un problema, porque aparecen nuevos tendidos, ¿no? Entonces, las ciudades que eran de base medieval, que estaban llenas de gente, ¿no? Totalmente colapsadas, encima tienen nuevos tendidos y nueva infraestructura, como por ejemplo el ferrocarril. Entonces, bueno, hay que resolver esto y así surgen los planteos urbanísticos del siglo XIX. ¿Eh? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? No. No, ¿Tranquilo? por el momento no. Vamos a hablar, ahora nos vamos a meter con el siglo XVIII, vamos a hablar un poquito de arquitectura. ¿Sí? Vamos a meternos con esto. Y vamos a hablar un poco primero de lo que es lo que se conoce como el neoclasicismo. ¿Sí? ¿Por qué neoclasicismo? Porque se retoman las ideas del clasicismo, por ejemplo, llamando clasicismo a lo que era el Renacimiento y también llamando clasicismo a lo que era la época clásica de Grecia y Roma. ¿Sí? Es como tratar de retomar ese camino que habían iniciado los arquitectos del Renacimiento y que de alguna forma en el barroco se había perdido un poco, ¿no? En el barroco estábamos hablando de cosas como, no sé, la escenografía, el impacto emocional. La parte racional había quedado ahí un poco fuera de uso, ¿sí? Entonces, bueno, aparece esta cuestión que vamos a ver que se manifiesta en un montón de cuestiones, por ejemplo, en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje vamos a tener que la arquitectura deja de ser una construcción de un valor absoluto, de una convención, ¿sí? Como por ejemplo este valor absoluto podría ser, por ejemplo, la idea de utilizar el lenguaje de la arquitectura como un elemento de comunicación para la iglesia. Eso es una convención, ¿sí? Se dejan de lado estas cosas, ¿sí? Y en todo caso se trabaja con el lenguaje como un instrumento de comunicación, pero de comunicación racional, ¿no? No algo exclusivo, sino empezar a contar algo desde el punto de vista de lo racional, de lo claro, ¿sí? Como medio parecido a lo que pasaba con el Renacimiento, ¿sí? Medio similar a eso. No quiero engañar a nadie, quiero que la arquitectura sea honesta, ¿eh? Con el lenguaje. Y vamos a ver que el neoclasicismo tiene una serie de, podríamos hablar de etapas, en realidad más que etapas serían versiones, ¿sí? Hay como diferentes vertientes. Porque bueno, existe un quiebre, o sea, lógicamente la arquitectura del barroco no va más porque la arquitectura del barroco representa otros valores sociales que en este momento ya no corren. Ya no existen más las monarquías absolutas, ¿sí? Ya no existe más la construcción del conocimiento legitimado por la iglesia, sino que ahora se legitima por la ciencia. Hay nuevas tecnologías. Entonces la sociedad cambió y es necesario que la arquitectura cambie, ¿no? Es una pequeña crisis, ¿sí? Y hay que ver para dónde salimos. Y en este ver para dónde salimos aparecen diferentes versiones, ¿sí? Por un lado tenemos lo que se conoce como el neoclasicismo revolucionario, ¿sí? Esto es de lo que habla Alonso Pereira. Si le preguntan dónde sale, de Alonso Pereira. Alonso, le digo esto porque hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, Benévolo hace otra, ¿sí? Hay como diferentes clasificaciones. A mí me gusta esta porque es como muy clara. Alonso Pereira habla de que existe un neoclasicismo revolucionario, ¿sí? Que lo que busca es una ruptura con todo lo que venía pasando, ¿sí? Una ruptura con toda la arquitectura que veníamos viendo. Y esa ruptura la propone a partir de trabajar con formas y con volúmenes puros, ¿sí? Imagínense, no sé, con cubos, con cilindros. Yo le mandé la foto de un edificio muy conocido que es una esfera, que se llama el cenotafio de Newton. En realidad no es un edificio, es un proyecto, ¿sí? Este tipo de arquitectura era más bien teórica, no se podía construir, ¿sí? En ese momento no existía la tecnología para construir. Este cenotafio de Newton, por ejemplo, era una especie de esfera, de pelota que tenía de diámetro 150 metros.
¿sí? Y adentro tenía como una esfera de la cual colgaba fuego prendido todo el tiempo. Era un homenaje a Newton que se hacía. Y bueno, tenía como un basamento y todo un arbolado que era como la base. O sea, un edificio irrealizable hoy en día, imagínense en esa época, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo interesante era el ejercicio de hacer este tipo de propuestas en ese momento, ¿sí? Claramente con una estrategia de romper con la arquitectura como venía funcionando. Por eso lo llamo revolucionario, porque ellos no quieren continuar con lo que viene, con cómo se viene construyendo la arquitectura clásica. Quieren cortar y empezar con algo nuevo, ¿sí? El problema es que eso que ellos proponen, Boulez, Ledoux, lo que proponen no se puede construir. Ese es el problema, se queda en ejercicio teórico. ¿Eh? ¿Está bien? Después tenemos otra corriente que se va a llamar el neoclasicismo académico, que esta la identificamos un poco más con lo que estaba pasando en España en ese momento, que lo que quiere este neoclasicismo académico, como el nombre lo indica, es definir una nueva forma de enseñar cómo se hace la arquitectura. ¿Sí? Quiere descubrir una nueva forma de enseñar la arquitectura. Y para esto va a recurrir a una estrategia que parece bastante sencilla, que es la adición de tipologías. Es un sistema de adición de tipologías. ¿Qué hacían estos del neoclasicismo académico? Ellos estudiaban un programa de arquitectura y a cada parte del programa le iban asignando una tipología. Y luego las unían con circulaciones, con galerías, ¿no? El gran ejemplo de esto es un edificio que existe, que se construyó, que es el Museo del Prado de Villanueva, en Madrid, ¿sí? Este Museo del Prado tiene, por ejemplo, para el acceso, una tipología de templo griego. Después tiene unas salas en las cuales tenemos una tipología de palacio renacentista, que era como un claustro, ¿sí? Y después tiene un vestíbulo que tiene una tipología de rotonda, que era este edificio circular. ¿Se acuerdan cómo sería la tipología, por ejemplo, del templete de San Pietro y Montorio? Como un cilindro, como un tacho. ¿Eh? Y después las unían con galerías, ¿no? Como método, bueno, era relativamente sencillo, pero en ese momento se estaba buscando una nueva forma de enseñar la arquitectura. ¿Está bien? Esto se podía construir, ¿sí? Y después teníamos otra postura, que era la del neoclasicismo romántico. El neoclasicismo romántico lo que quiere hacer es todo lo contrario al revolucionario. El neoclasicismo romántico lo que quiere es continuar, ¿sí? con esto que venía pasando. Mantener una continuidad con lo que venía sucediendo desde el Renacimiento. Cuando hablamos de romanticismo o de romántico en arquitectura y en cualquiera de las artes, háganse la idea de que estamos haciendo referencia a un lugar y a un momento específico, ¿sí? Esto del romanticismo va a tener mucha fuerza en el siglo XIX, en el arte, por ejemplo, en la música, que en Europa van a surgir un montón de escuelas que se llaman las escuelas románticas, que están como muy ligadas a las expresiones de la música folclórica de cada país, ¿sí? Es como que están buscando ahí en las raíces. Cuando hablamos de romanticismo hacemos referencia a algo del pasado, generalmente. Entonces este neoclasicismo romántico precisamente hace eso, hace referencia a una continuidad, ¿eh? Con lo que venía sucediendo. Y para eso lo que va a hacer es muy parecido a lo que hacía, por ejemplo, Brunelleschi o lo que hacía Alberti, van a recuperar situaciones espaciales y lingüísticas de la antigüedad de Grecia y de Roma. Y un ejemplo muy bueno de esto es la iglesia de la Madeleine, que hace Pierre Vignon en París, ¿sí? A fines del siglo XVIII, que es un Partenón griego. Nosotros la vemos y es el Partenón, ¿sí? De hecho, si ven las fotos, van a ver que la iglesia está en el medio de la ciudad y parece hasta que desentona la escala, porque es un aparato gigante en el medio de las casitas, ¿sí? Es hasta la escala es hasta desproporcionada, ¿sí? Eso es en el lenguaje. Y cuando vemos la planta, vemos que obviamente un templo períptero tiene columnas toda la vuelta, como era el Partenón. Y el Partenón, digamos, era un templo que no estaba pensado para entrar, para que la gente entrara. Entonces había que resolver eso. Y se resuelve con 3 espacios que son 3 cúpulas. La cúpula es una espacialidad claramente romana, ¿sí? Entonces fíjense cómo se recurre a un lenguaje griego y a una espacialidad romana, ¿eh?
Esas son las tres versiones de lo que sería el neoclasicismo, ¿sí? En Europa, consecuencia de, bueno, de esto que estamos hablando recién, ¿no? De estas transformaciones sociales que se generaron. ¿Está bien? Bueno, hasta acá todo muy lindo. Y ahora nos vamos a meter en un tema escabroso, pero que como, si ustedes rindieran Gandolfi, le digo, estudien esto, como rinden Gorostidi no le van a dar mucha pelota, así que tranqui, no pasa nada. Pero está bueno saberlo porque es una referencia importante para lo que viene, sobre todo en Historia 3. Vamos a hablar de la creación de un cuerpo teórico para resolver la arquitectura. ¿Sí? Esto es una sucesión de aportes que se van a dar, casi les diría, en el siglo XVIII y un poquito en el siglo XIX, porque pertenece un poco a la Francia ahí post-napoleónica también. Después de la Revolución Francesa va a haber un periodo que le van a llamar los franceses. No es que está la Revolución Francesa y ya hay una república. Hay un periodo de transición que los franceses, ¿cómo es que le dicen? La década del terror, algo así. O sea, hubo unos añitos que la cosa estuvo repicante, ¿sí? No estaba tan fácil. ¿De la tiranía No. de Napoleón era? Es así. Vos tenés esa lo que se llamó la década del terror, que era un quilombo institucional gigante, y después aparece la figura de Napoleón como instaurando el orden. ¿Sí? El emperador, ¿no? Ahí se proclama. Claro. Cambia la república. Primero arrancó ordenando, después se entusiasmó y se le ocurrió invadir países, ¿no? Y todo eso. Todos esos detalles, pero bueno, eso viene después. Pero en ese proceso, como todo lo que se vinculaba con el régimen anterior estaba mal visto, ¿sí? Necesariamente surgen nuevas ideas de cómo hacer la arquitectura. No se puede seguir haciendo arquitectura como se venía haciendo, ¿sí? Entonces hay que elaborar una nueva teoría. Y esta teoría, digamos, este conjunto de ideas, este cuerpo teórico, se va a llamar el sistema Beaux-Arts, el sistema de las bellas artes, ¿sí? Porque precisamente surge en la École de Beaux-Arts, en la Escuela de Bellas Artes de Francia. Surge en realidad entre dos escuelas, entre la École de Beaux-Arts y la École Polytechnique, que era la escuela politécnica, ¿sí? Y hay, bueno, un montón de aportes. Nosotros vamos a repasar un par. Vamos a ver que este sistema Beaux-Arts es una especie de síntesis de varios aportes, entre los que se destacan la idea del control tipológico, la idea del método de composición y ya en el siglo XIX el problema del carácter. ¿Sí? El primero que hace un aporte es un arquitecto que se llama Antoine de Quatremer de Quincy, ¿sí? Que en este momento se hacía el teórico, pero cuando fue el tema de la Revolución Francesa, fue en cana no sé cuánto tiempo porque el loco prendió fuego todo, era como muy de armas tomar, ¿sí? Bueno, Quatremer de Quincy hace un aporte que es la idea del control tipológico. Yo no sé si ustedes cuando estudiaron Historia 1 hablaron del tipo, o leyeron algo del tipo, lo que era un tipo. Tipo es una definición que viene dando vueltas desde la antigüedad romana, y el tipo es una especie de conjunto de ideas que definen una organización de la arquitectura, ¿sí? Para nosotros sería la tipología. Por ejemplo, yo le digo, una tipología de palacio renacentista tiene una determinada fachada, ¿no? Tiene un determinado tipo de fachada, tiene un determinado tipo espacial, que es el claustro, ¿sí? Un determinado tipo constructivo que se ve, por ejemplo, en lo que son como le decíamos, el almohadillado, ¿no? Entonces, hay un montón de ideas que definen esa tipología. Eso es un tipo, ¿sí? ¿Qué decía Quatremer de Quincy? Decía que no es lo mismo un tipo que un modelo. Primera cosa importante. Un tipo es una idea general que admite ciertas variaciones, ¿sí? Capaz que vos agarrás un claustro y en vez de hacerlo cuadrado lo haces rectangular y sigue siendo un claustro, ¿sí? Un modelo es algo que uno copia igual. Un modelo no sería un claustro, sería el Palacio Chiericati, por ejemplo. Entonces, si vos haces un Palacio Chiericati, estás haciendo un modelo. Pero vos no podés hacer un Palacio Chiericati y deformarlo, porque ya es otra cosa. ¿Se entiende? La idea de tipo admite variaciones. El modelo tiene que ser tal cual, tiene que ser exacto. Esa es la diferencia. Lo que decía Quatremer de Quincy era que si él conocía todas las tipologías, ¿sí? Todas las tipologías, si él estudiaba todas las tipologías, él podía resolver cualquier programa de arquitectura.
Si él conocía todas las tipologías, podía resolver cualquier programa de arquitectura, adaptando las tipologías, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan acerca de eso? ¿Qué les parece? ¿Se puede hacer arquitectura así conociendo las tipologías? Como tal, sí, pero también vas a seguir, a ver, van a haber más tipologías después, onda, no, va mezclando otra tipología, vos generas otra, así que, onda, no, a ver, sí, pero no. Bien, Lautaro. Diste en el clavo, ¿eh? De una. Esto generalmente lleva un tiempo más largo y diste en el clavo así de una. Esto tiene una limitación, esto de las tipologías, ¿sí? Porque si vos conocés todas las tipologías, podés resolver cualquier arquitectura siempre y cuando sea algo existente, ¿sí? La revolución industrial trajo algunas renovaciones, por ejemplo, y algunas transformaciones. La aparición, por ejemplo, de nuevos programas de arquitectura. ¿Se acuerda? Hoy hablábamos del tema de los tendidos de la estación de tren o de la electricidad, ¿no? Si vos tenés que hacer una escuela, listo, te fijás una tipología de escuela, lo resolvés. Si vos tenés que hacer una biblioteca, también, en este momento, ¿no? Pero y si te digo, mira, hay que hacer una usina eléctrica. ¿Y qué tipología de la historia hay que hacer una usina eléctrica? Hay que hacer una estación de ferrocarril. Y no hay tipologías en la historia que sean estaciones de ferrocarril, ¿sí? Esto de la tipología funciona muy bien, pero tiene limitaciones cuando te aparece un programa nuevo. ¿Se entiende? Es una buena idea, no está mal lo que propone Catermer de que sí, lo que pasa es que tiene límites esto, ¿sí? Solamente tiene que aparecer alguien que invente una tipología para que vos después recién puedas usarla, ¿no? O paramos el mundo, decimos, ya no se Hasta acá. inventa nada más, hasta acá paramos y Bueno, ya lo con que esto pasa es que tenemos. en ese momento, y muy arraigado a las ideas de la revolución industrial, hay una filosofía que se llama el positivismo, ¿sí? Que de alguna forma se agarra de esta idea que propone un filósofo alemán que se llama Hegel, que es lo que dice, él habla de la idea del progreso indefinido, ¿sí? Esto no le demos tanta bola ahora, pero sí va a ser muy importante para cuando ustedes tengan que estudiar Historia 3 y tengan que estudiar movimiento moderno, porque esto del positivismo lo que dice es que todos los problemas de la humanidad se van a resolver con evolución tecnológica, ¿sí? Y con el desarrollo de la tecnología, de esa manera se van a resolver todos los problemas de la humanidad. Que eso es la base de la modernidad, eso es la base del modelo moderno. Eso es la base del movimiento moderno, ¿no? Después, bueno, en los 60, 70, en la posmodernidad, como ustedes habrán visto, ya la gente se dio cuenta que esto no iba ni para atrás ni para adelante, que la tecnología no solo no resolvió, sino que al contrario, perjudicó mucho más a los que menos tenían, ¿no? No, sí, hasta hay creo que una corriente que es que directamente quieren como frenar acá, como que ya no Bueno, avancemos más y que no en quede. este momento ya había corrientes que pensaban así. Ya decían, mirá Ah, que mira. esto de la revolución industrial termina mal, fíjense, ya había muchos que pensaban así, ¿eh? Bueno, entonces tenemos el primer aporte, control tipológico. Todo bien, pero tiene limitaciones. Listo. Aparece luego otro aporte que es de un profesor que se llamaba Jean-Nicolas Durand, ¿sí? Profesor francés. ¿Alguna vez habrán escuchado hablar del Precis de Durand o del Gran Durand, que era un libro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez? Sí, Era pero un no libro, tengo idea de qué es. era, Del Gran Durán me suena, pero no, lo otro no. era un libro en el que él había mandado, en esa época los profesores tenían a sus alumnos casi como si fueran empleados de ellos. No era la relación que existe hoy en la universidad. Entonces el loco lo ponía a todos los pibes a dibujar todos los edificios de la historia, los más importantes. Todos. Planta, corte de vista, detalles, todo, todo, todo. En un gran libro. ¿Sí? Entonces los tenía ahí como si fueran bloques de AutoCAD casi, ¿no? El tipo iba mirando y era parte de su método. Él había desarrollado un método de composición. Y este método, como todo método, tenía pasos, ¿no? Este método empezaba con el estudio de la función del programa que él tenía que resolver. Programa existente o nuevo, ¿sí? Luego de este libro, de este Gran Durán, él seleccionaba qué elementos de arquitectura iba a usar, ¿sí? Y de esta documentación, él utilizaba recursos como, por ejemplo, la idea de, no sé, los espacios centrales, espacios lineales,
la idea de la jerarquía, ¿sí? También tenía recursos como, por ejemplo, los ejes de simetría, la retícula, utilizar masa muraria, ¿sí? Jerarquías, ¿no? ¿Qué espacio es más importante que otro? Entonces, bueno, tenía un montón de recursos y él seleccionaba qué elementos de arquitectura iba a usar. Un espacio centralizado, un espacio lineal, columnas, frontis. Lo elegía ahí, ¿no? Se fijaba qué le servía y elegía. Luego que tenías estos elementos, el tercer paso era combinarlos para formar la caja primaria, lo que se llamaba la caja primaria o recinto primario, que era el espacio más importante del edificio, del programa. Él resolvía primero el espacio principal, Ujú. ¿no? O sea, imagínense un teatro, resolvía la sala y el foyer. Y luego venía el último de los pasos, que era combinar el resto de las formas para generar todos los apoyos, ¿no? Las cajas secundarias, ¿sí? ¿Cuál era el resultado de este método? Lo que se conoce como una caja arquitectónica, ¿sí? Ustedes habrán escuchado en Historia 3, cuando cursaron Historia 3, en algún momento la idea de la ruptura de la caja arquitectónica o romper la caja, ¿no? Esto de la caja arquitectónica es un rasgo distintivo del sistema Beaux-Arts. El sistema Beaux-Arts, siempre al final, el resultado es una caja arquitectónica, ¿sí? ¿Está bien? Ahora después les voy a contar algo más de eso. Hasta acá, fenómeno, todo bien, ¿no? Teníamos a Durán, que tenía un método, podía resolver programas conocidos, programas desconocidos, tenía el libro, había puesto a todos los pibitos a dibujar, tenía el libro, funcionaba, ¿no? Pero aparece de vuelta la figura de Catherine de Quincy, que le hace una crítica que le dice: mirá, Durán, todo muy lindo, pero tus edificios te están quedando todos medio parecidos, te quedan todos iguales, ¿sí? O lo haces lineales, o lo haces circulares, o lo que sea, pero te están quedando todos parecidos. Y eso es un problema. Porque la arquitectura tiene que tener, según Catherine de Quincy, carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es esa condición que nos permite a nosotros descubrir qué es ese edificio, ¿sí? Creo que alguna vez lo hablamos esto. Si uno se para en cualquier plaza de la provincia de Buenos Aires y pega un vistazo, dice iglesia, municipalidad, ¿no? Comisaría, escuela normal, banco provincia, ¿sí? Y eso lo puede hacer porque en el lenguaje de esa arquitectura se muestra el carácter. Y el carácter es un concepto que depende de la forma, ¿no? Del lenguaje, de la forma, pero también depende de la historia, de cómo una sociedad reconoce y recuerda a ese lenguaje y a esa forma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, bueno, sí. este es como el último de los aportes. En una especie de síntesis de todo esto, ¿sí? Es que el sistema Beaux-Arts va a desarrollar una serie de conceptos de proyecto, conceptos arquitectónicos, ¿sí? Que son 6, básicamente. Tenemos, primero, lo que se llama el parti, que sería lo que nosotros decíamos el partido. Algunas cátedras le dicen la idea, ¿sí? Es, digamos, la toma de partido, es la posición o la ocupación que va a tener en el terreno, ¿no? ¿Qué tipo de partidos conocen? Tiras, peines, qué sé yo. Seguramente, no sé cómo le decían en la cátedra de arquitectura a ustedes, por ahora no le dicen más partido. Cuando yo cursaba le decían partido. Idea. Tipología, ¿no? No, la idea. La idea, le Que dicen, un bueno, es lo mismo. claustro, la Bueno, es lo mismo. morfología. En nuestra época decían, la semana que viene entrega de partido, listo, tenía que traer el terreno y una implantación con el partido, ¿no? Bueno, es lo mismo, es la idea, es como la idea rectora. Después estaba otro concepto que era el point. El point era el punto, o mejor dicho, el punto no, el espacio, más importante del edificio. El point, generalmente, era el volumen más alto del edificio, ¿sí? Estaba marcado por una cúpula o por una torre, era el volumen que se destacaba, ¿sí? Después aparece un concepto que es el del transparité, que en francés viene a ser algo así como la transparencia, y este quiero que lo recuerden para la clase que viene. ¿Qué dice esto del transparité? No es una transparencia como de vidrio, sino que es una transparencia como de honestidad, como de ser honesto, de ser transparente. ¿Qué quiere decir? Las fachadas del edificio tenían que tener un correlato con la planta. Las fachadas del edificio tenían que ser honestas con la planta del edificio. ¿Se entiende?
Sí. Vieron que muchas veces en arquitectura te corrige, te dicen, no, tu fachada no tiene nada que ver con tu planta. Bueno, pasaba eso. Acá la planta, la fachada tenía que ser un espejo de la planta. ¿Y esto por qué es? Porque la forma de construir el conocimiento era racional y científica. ¿Sí? Vos no podías hacer lo que querías, no podías hacer algo porque te gustaba o porque generaba emociones, no. Tenías que ser científico, matemático, racional. ¿Eh? Ujú. Tenemos otro concepto que es el marché. Y el marché está muy ligado al siguiente concepto que es el tabló. Marche y tabló, como dicen en la murga uruguaya. Marche y tabló es. El marché es el sistema de circulación del edificio. ¿Sí? Son las circulaciones. Que eran como también, como la lógica de todo esto, eran muy racionales, muy eficientes, muy simples. ¿Sí? Y el tabló, la idea de tabló viene de cuadro, como de cuadro cuando el cuadro que uno cuelga en la pared. ¿Sí? De tabla, pero como de cuadro. El tabló vendría a ser como el diseño de las vistas interiores del edificio, la secuencia de vistas que uno tiene. Por eso digo que están vinculados el recorrido con el diseño de la secuencia de las vistas interiores del edificio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Y Sí, por sí, sí. último nos queda la idea del poyé. Poyé, como vos el poyé, poyé. Poyé en francés quiere decir bolsillo. ¿Sí? Y el poyé era el espacio, ¿vieron el espacio residual que queda cuando uno superpone un cuadrado y un círculo? Que quedan como esos triangulitos que son rectos y tienen como una curvita. Bueno, eso era el poyé. Y en esos lugares, cuando se superponía un cuadrado y un círculo, se ubicaban los servicios. ¿Sí? O apoyo, o servicio, o escalera de servicio, depósito, baño. Se aprovechaba para eso. ¿Sí? Yo le hacía un esquemita en el apunte de un ejercicio, en realidad, porque es un edificio que no se construyó, que se llama el edificio para las academias de Charles Percier, en el cual pueden ver un poco todos estos conceptos más o menos marcaditos. ¿Sí? El sistema Bozart tiene mucha influencia en América. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos a ver qué es lo que pasa en el siglo XIX con el tema del lenguaje, porque ahí aparece un problema. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y bueno, lo que les iba a comentar, por último, ya no tiene que ver con lo de Historia 2, tiene más que ver con Historia 3, es que este es el cuerpo teórico que va a dominar la arquitectura, le diría, hasta entrado el siglo XX. Avísame cómo estás. Y ¿Sí? del- Fíjense, de hecho, que hay conceptos como si lo me del estás saliendo partido, como más que o se más o llama menos. idea también, Que aún Yo se sé, que lo hasta hoy tiene. en día en la facultad siguen funcionando. Bueno, voy a aprender. ¿Sí? Este cuerpo teórico es lo que va a terminar de desinstalar de alguna manera. Por eso es tan importante esto. Esto tiene mucha influencia y el movimiento moderno es como que labura para lograr desinstalar estas ideas. Porque otra vez la sociedad se transforma, porque otra vez hay cambio. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, chicos, yo sé que es mucho hoy, pero bueno, ¿qué va a ser? No, igual esta No es parte fácil. es bastante interesante. Bueno. Esta parte viene interesante. Viene más cargada de información esto. Ya no es tan pavo, ¿no? Como lo otro. Esto tiene más picante. No, pero es que a mí me pasa que se puede relacionar un poco más con cosas actuales y a mí Sí. se me hace más clara la cosa. Entonces, Nosotros tenemos un montón de edificios Bozart acá en La Plata, por ejemplo. El Museo de Ciencias Naturales es un edificio Bozart. me hizo recordar acá ¿cómo se llama la estación de tren? La estación de tren no es Bozart. Mira, porque yo veía como las circulaciones al costado, ¿no? De donde está el centro, que es O donde sea, buscas el sí, tiquecito. no es que no es Bozart. Ya vamos a ver la clase que viene, que esto, por eso quiero que recuerden esto del lenguaje. En el siglo XIX hay una crisis con respecto al lenguaje. Esto de ser honesto, planta y vista, y se hace difícil de sostener porque hay nuevos materiales, como el hierro. Y hay nuevas necesidades. O sea, un edificio Bozart, ustedes imagínense hacer un edificio, ¿no? Con estos techos así, qué sé yo, y meter trenes adentro. ¿Cómo hace? Claro. Necesitas sí o sí utilizar elementos metálicos grandes, y ahí los edificios empiezan a tener otro lenguaje. Pero bueno, lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero sí, es parte de esto, pero no es esto. Ok. Pero es el punto de partida. Pero sí, de esto el museo, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales.
Ese es típico. ¿eh? Bueno, chicos, por hoy es todo. La clase que viene vemos siglo XIX. Vayan pensando en el tema de los paradigmas, ¿sí? Encaren aunque sea a 2 o 3 siglos y traten de ir construyendo la telaraña para empezar a explicar un poco el tema. ¿eh? Dale, Dale. ¿Listo? perfecto. Bueno, Listo. bárbaro, chicos. Muchísimas Estamos viendo gracias. entonces. Muy Nos Hasta bien. luego. vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Loca. Va, voy al orto.